Ingresamos en el último tramo, lamentablemente diría yo, el último tramo de esta conversación con el doctor Daniel Salinas, ex ministro de Salud Pública. Y estábamos en el bloque anterior, en el marzo de 2020, las primeras medidas, el debate sobre la cuarentena. Finalmente el Ministerio se inclina por lo que llamaba usted la posición ecléctica, o sea, no encerrado las 24 horas como en otros países donde iba la policía por la calle a llevar preso a la gente que salía a hacer un mandado, pero una posición sí, digamos, de cuidar el contacto, evitar lo más posible el contacto. ¿Cómo se manejó usted en esa etapa inicial? Creo que aquí, digamos, lo importante de esto es contextualizarlo, en qué momento se daba. Como te decía, había mucha incertidumbre sobre cuáles eran las mejores medidas, las mejores prácticas, y habían varias posiciones, claramente. Y lo importante es que en un diálogo franco con el presidente se pusieron sobre la mesa todas las posibilidades, incluyendo la de la cuarentena. Lo que sí, digamos, de alguna manera advertimos, es decir, si vamos a una cuarentena, a un lockdown, como se le decía en ese momento, yo recuerdo que claramente digo, nos podemos llegar a convertir en un estado policíaco. Eso se lo dije muy claro. Lo que se hizo fue ponderar todas las opciones. Luego hubo un consejo de ministros. Y yo luego aprendí a conocer más al presidente en su forma de ser, en su forma, él todavía estaba generando confianza, no venía de su núcleo íntimo, entonces de alguna manera había que congeniar todo eso. Fuimos al Consejo de Ministros, se discutió arduamente si esto, si el otro, pero yo allí aprendí que, no en esa ocasión, sino también en otras posteriores, que él siempre como que tenía una línea argumental, digamos, que más allá de ceder un poco aquí, un poco allá, él también tenía sus convicciones. Iba por el lado de la libertad personal, digamos. La libertad, él lo llamó la libertad responsable con mucho acierto, y la verdad que hay que reconocerle el mérito, digamos, al presidente de liderar ese Consejo de Ministros, incluyendo al ministro de Salud Pública, donde unos habían ministros que inclusive querían alguna posición más fuerte. Y él, o sea, más favorable a una cuarentena más estricta. Más estricta. Entonces, de otras áreas, ministros de otras áreas. De otras áreas, pero todos opinamos, es una especie de catarsis colectiva de los consejos de ministros, donde todos hablan. Esas reuniones quedan, además, quedan documentadas, como vi, porque uno veía allí que había una persona con auriculares y que todo queda documentado de alguna manera. Y lo que yo digo es, él sopesó todo, pero hubo argumentos que después se demostraron que tenían realmente bastante asidero. La actividad económica, por ejemplo. No, sí, pero él decía, el cuenta propista, ¿cómo va a ser? Claro, porque el que puede no ir al trabajo, le decimos a los mayores de 65 que no vengan, reducimos las dotaciones en los ministerios y organismos públicos que queden con un 30% y se va rotando, entonces disminuimos la circulación, suspendemos las clases, todo eso lo podemos dominar. Pero el que se está haciendo el mango, el jornal, el cuentapropista, el que no está en caja, el que está en negro, ese, ¿cómo lleva el sustento a su casa? Y después se vio que la feria de Titán Narvaja seguía funcionando, que la feria de Piedras Blancas también, es decir, que había una actividad económica que no era la formal, pero ese tipo de actividad justamente tenía una característica que era al aire libre. Mayormente esa actividad informal se daba al aire libre. No había mucha actividad informal en lugares cerrados, ¿no? Entonces, por eso esas actividades no tuvieron problemas. Pero él, vamos a decir así, él lideró esa posición luego de ponderar todo, pero estuvieron sobre la mesa todas las posibilidades, ¿no? Yo, en un momento, después de eso, de la libertad responsable y de que se tomaron todas las medidas preventivas a nivel laboral del Estado, de los mayores de 65, los subsidios, porque acá hubo mucha participación del Ministerio de Trabajo, de Mieres, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior con Larrañaga, del Ministerio de Defensa para llevar, es decir, para hacer traslados, para dar alojamientos, para hacer refugios. Es decir, hubo un trabajo del Ministerio de Educación y Cultura con el CODICEN, con Robert Silva, un trabajo que yo digo, Uruguay lo que se destacó acá es que dio una respuesta de grado 4 estando en una etapa 1. Claro, la respuesta fue en bloque de todo el gobierno y de toda la repartición. Entonces eso nos diferenció francamente del resto del mundo y dice, estamos en fase 1, no aplicamos todavía, no tomamos el resto de medidas. Acá se aplicaron en bloque
y realmente funcionó en esa primera etapa del 2020. Y me recuerdo, quiero recordar que una vez en una conferencia de prensa yo dije, no está mal salir a hacer ejercicio a la Rambla, siempre y cuando no sea en grupos. Claro. Y fue como si... como que usted alentara el anticristo, ¿no? El contagio, el claro. anticristo, ¿no? Y a pocos días después, ya Suiza, Suecia, Dinamarca, distintos países ya estaban aceptando de que el tema del volumen métrico cúbico era importante, claro, y hacía el contagio. Claro. Y es más, era muy saludable que la gente no permanecía totalmente encerrada y pudiera hacer algo de ejercicio, ¿no? Vamos a dejar... el exterior. Claro, claro, está bien. Externas, ¿no? Eso de todas maneras siempre fue motivo de polémica, en el sentido de que además hubo como un desafío, yo lo llamaría desafío a la autoridad, convocando manifestaciones multitudinarias. Recuerdo en noviembre del 2020, a los 15 días se produjo un pico de casos en el país, justamente luego de una aglomeración en el entorno del Palacio Legislativo. Pero no quisiera centrarme en eso, sino para redondear el tema de la pandemia. El tema de la vacunación. Ahí ex post es bueno aclarar que el Instituto de Pasteur, que ya nos estaba trabajando, el grupo GTI, que se llamaba, habíamos hecho un nuevo acuerdo. Nosotros hicimos un acuerdo de cooperación UDELAR, Pasteur y Ministerio de Salud Pública para el desarrollo de kits y para otras cosas, entre ellos la secuenciación genómica. Ya había comenzado la secuenciación genómica y ex post se guardaron muestras de esa fecha de diciembre. Y allí surgió, si no mal no recuerdo, una variante específica, una variante Montevideo. ¿Qué surgió ahí? Surgió 15 días antes se produjo el contagio. Sí, entonces es difícil saber qué fue, si el huevo o la gallina, pero sí hubo una variante propia. La variante Montevideo. Y hubo un piquito, sobre diciembre del 2020, antes del verano, antes de enero del 2021. Quería concentrarme ahora, para redondear este capítulo y ir al último tramo de la entrevista, la vacunación. Y precisamente, y en forma complementaria, porque obviamente que tengo la documentación para eso, hicimos un preacuerdo, bajo normas de confidencialidad, con este mismo laboratorio, y les estoy hablando de agosto del 2020. O sea, no agarró, la falta de previsión no agarró. Se hizo la previsión y se hizo un pedido de reserva por millones de dosis. Entonces, eso, más el COVAX, que de haber funcionado como funcionaba el fondo rotatorio, el fondo de rotatorio que nos da las vacunas al país, desde la OPS, si eso se complementaba, llegábamos a una cobertura altísima. Estábamos cubiertos. ¿Qué es lo que pasó en el medio, digamos? Más allá de que hubiera un ofrecimiento de otros laboratorios y demás, porque además habíamos firmado varios convenios de confidencialidad con distintos laboratorios que tenían otros desarrollos vacunales. Hubo algún efecto adverso que este laboratorio, el AstraZeneca, de alguna manera pusiera en frío, en stand-by, el desarrollo. Entonces, bueno, en stand-by quedó el pedido también, digamos, un poco en suspenso, pero un poco por la iniciativa de ellos mismos. ¿No? Y allí se comienzan a explorar por parte del gobierno, que toma una mayor iniciativa, porque todo este tema de COVAX fue manejado con el presidente, con el secretario Álvaro Delgado, con Rodrigo Ferrés en la parte jurídica, y los fondos con la Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que esto estaba conversado, esto estaba hablado, las previsiones estaban hechas en ese sentido. De complemento del COVAX, que alcanzaba el 30% de la población, estaba esa reserva de AstraZeneca, que además la iba a producir un laboratorio hindú, que iba a producir 2.000 millones de dosis, que después se incendió además todavía encima. O sea, acá hubieron muchas cosas que dentro de esto hay que conocer un poco el detalle. Pero arrancó la vacunación a fin del 20. Yo quiero decir esto, se abrieron las negociaciones hacia Sinovac, con el apoyo del gobierno de Chile, y con Pfizer en diciembre. Y ya en noviembre, diciembre, ahí ya se arrancó con eso. Y bueno, teníamos reuniones, te puedo decir, los sábados hasta las 4 de la mañana por la diferencia horaria con China. O sea que teníamos intérpretes de Cancillería trabajando hasta las 4 de la mañana, yo también, estaba Henry Cohen, estaba Álvaro Delgado, estábamos muchos esto no se sabe, pero trabajábamos arduamente en el tema de la consecución de estas vacunas. También nos reunimos con el embajador de China en Uruguay, que fuimos Delgado y yo,
realmente a hacer nuestro máximo esfuerzo para que viniera una cantidad sustantiva de vacunas, porque el problema también es que en muchos casos es cierto que arrancaron antes, pero nadie vacunó mejor que Uruguay. Tú miras la gráfica de One World Data, y Uruguay es el segundo en todos los países de la América, que son 36 países en las Américas. O sea, empezó un poco más tarde, pero vacunó mejor. Totalmente, nosotros fuimos los primeros en llegar al 50% de la población, después los segundos, perdón, Chile llegó primero, Uruguay segundo. Entonces eso es fundamental, porque todos los demás arrancaron antes, pero las cantidades eran ínfimas, como pasó en Grecia, llegaron 9.000 dosis, llegaron 20.000 dosis, llegaron 30.000 dosis, a veces no llegaba la segunda dosis, daban toda la primera dosis y no que tenían para la segunda. Nosotros, sin ir más lejos, en el país vecino, ¿no? Sí, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas lo que tuvo es además la reserva de decir lo que no podemos hacer es que pase esto de que no esté la segunda dosis. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos para prodigar más, pero siempre se dejaba el 50% para la segunda dosis. Claro. Porque era un tema de previsión, se vio así desde la Comisión de Vacunas y de División de Inmunizaciones. Y toda esa gestión 2020, 2021... Vacunamos muy rápido, lo más rápido del mundo, y llegamos al 50%. Y los casos empezaron a caer luego de la campaña de vacunación, eso es evidente. Eso es evidente. Eso no puede haber discusiones. Lo que sí que quiero aclarar un poco también, que más allá de todo eso, la irrupción de la variante P1 gamma que se generó retrospectivamente, se manifestó en marzo-abril, pero entró al país, la introducción al país del vector fue a mediados de febrero, que se notaba un pequeño ascenso de casos. Realmente era bastante más agresivo esta variante que la original, que la salvaje, vamos a decir. La salvaje era la original. Esta variante P1 o gamma, luego llamado gamma, variante Manaus, realmente era mucho más agresiva. Y bueno, se superpuso allí el ingreso de la P1 con la vacunación. Que, digamos, es importante recordar que nosotros con Brasil tenemos una frontera seca. En cambio, Brasil tiene con el Amazonas, con otros países, tiene una cordillera de los Andes que los separa también. No fue tan importante esa diseminación. Claro. Con Paraguay y Uruguay tenemos frontera seca con Brasil. Claro. Para redondear... Y una cosa que me interesaría, cuando todos hablan de la mortalidad y de esto y todo lo demás, me importa aclarar lo siguiente. En los informes de epidemiología se está dando mortalidad acumulada sobre 100.000 habitantes. Eso es importante, porque son los 3 años en realidad. Claro. La mortalidad acumulada en 3 años, pero sobre la misma población. Así que hay que agarrar por segmentos. Y hay que tener en cuenta un tema que no ha sido suficientemente discutido, que es un desafío. La edad. El aspecto demográfico. Uruguay tiene una pirámide demográfica, al igual que Chile, que es una pirámide envejecida. Hoy en debate por el tema de la seguridad social, pero es envejecida. En cambio, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil... Colombia tiene una población pujante que se reproduce, jóvenes. 45% de la población de Paraguay es menor de 15 años. Claro. Y nosotros tenemos 25% mayores de 65. Y es obvio que la mortalidad afecta más a la gente de más edad. Eso es evidente. La edad y las comorbilidades que trae la edad. Claro. ¿No? Para redondear, estos 3 años que fueron muy intensos en su vida, que marcaron al país y que de alguna manera lo atan a usted a la historia del país, en el sentido de que estuvo al frente del combate a la pandemia, que fue un acontecimiento impresionante que marcó la historia. Lo dejaron en un primer plano, digamos, en la consideración pública. Uno lee todavía, bueno, yo antes cuando dije en las redes sociales que íbamos a hacer esta entrevista y trataba de que la gente adivinara quién iba a ser el entrevistado, el primero era el presidente de la calle, y el segundo era Salinas, y yo no daba ninguna pista, y sin embargo la gente, en fin, como que había un deseo de escucharlo más en profundidad. A usted le gusta mucho interactuar, ¿eh? yo interactúo. Y lo que pasa es que las redes sociales son un nuevo medio de comunicación. Son un medio de comunicación. Entonces yo toda la vida estuve en eso y digo, voy a perderme en los últimos 15 minutos del partido, me voy a perder esto. Que tiene otros códigos, ¿no? Tiene otros códigos. Tanto Instagram, Twitter, cada uno tiene su código, pero ¿no? Bueno, Facebook, yo me sumergí en ese mundo, mucha gente también lo hace, generamos esta expectativa con la entrevista y justamente esa expectativa
expectativa refleja, como yo le decía, esa, digamos, esa popularidad, ese estar en la cresta de la ola, ese reconocimiento por haber liderado, digamos, en un momento clave del país. Y mucha gente especula con su futuro político, a usted le consta, su nombre siempre aparece, y me consta además que usted ha sido siempre reacio, digamos, a profundizar en el tema, a asumir un compromiso. Me imagino que en gente de Cabildo Abierto también lo han, en fin, lo han conversado con usted. No quisiera, digamos, yo violentar, digamos, su conciencia, digamos, yendo a cosas mucho más íntimas o personales, pero usted ahora va a empezar una actividad académica. Exactamente. Usted va a empezar una actividad académica. Y eso implica algún tipo de compromiso también. O sea, digamos, yo creo que no podemos pensar en un Salinas político, claro, en este periodo electoral. Por eso yo fui siempre prudente en ese sentido, ¿no? Pero yo tiene que ser aséptico de alguna manera. Claro, ¿no? por eso digo, además el ambiente académico corresponde que sea así. Corresponde que sea así. Después, si alguien quiere agarrar para el lado político, agarra para el lado político. Claro. Pero no son miscibles, son agua y aceite, política y academia. O sea, sí puede colaborar la academia con los políticos. Sí, como pasó con el Gacho. Un ejemplo muy notorio, ¿no? Bueno, pero usted, claro, pero en fin. Usted ya tiene a los 60 años, ya tiene, digamos, una pata en el ambiente científico, académico, sin duda, pero también la tiene en el ambiente político, porque más allá de que este no fue un cargo electivo, que fue un cargo de asignación directa el que usted tuvo, lo colocó, digamos, en la consideración pública. ¿Esas dos piernas van a seguir caminando juntas o no? Para mí son andariveles completamente independientes. Yo me voy a enfocar en lo académico, ese es mi compromiso, enfocarme en lo académico, como dijo la versión de la UCU, que estamos en conversaciones, pero parte de las conversaciones implica también un desprenderse de aspectos partidarios y políticos, es decir que... ¿Y electivos? Sí, y electivos, sí, cargos. Es decir, y estamos hablando de un horizonte de 4 o 5 años por lo menos. Sí, un horizonte de entre 3 y 6 años, diría de 6 años, sí. A partir de este año, ¿no? Y en definitiva yo creo que es un desafío muy lindo, sí, de concretarse, y bueno, para mí son andariveles que no son compatibles, y para las autoridades con las que he conversado tampoco. Capaz que seguimos dentro de 3 años. Voy a tener limitantes que además se suman a las consideraciones personales y familiares que hice en su momento para abandonar el cargo, porque alguien podría decir, ¿por qué dejó el ministerio si le venía rindiendo políticamente? Y bueno, porque yo ya tuve mi experiencia política, digamos, sin ser político tuve que lidiar con todo eso, pero quiero destacar de lo que tú decías sobre la aceptación de las personas y de la gente, inclusive no solo del respeto, sino hasta del cariño de muchas personas, que quiero poner en valor eso y lo quiero agradecer. ¿Por qué lo quiero agradecer? Primero porque es mi naturaleza, pero aparte porque las personas se merecen ese reconocimiento como ciudadanos en haber participado, en seguir con las medidas, en haber acompañado la vacunación. Y bueno, yo soy un agradecido a toda la ciudadanía por la consideración que me han tenido, y para mí es un elevado honor que así me hayan considerado mientras estuve en ese cargo. Para mí es el servicio público. Ahora, el servicio público yo lo entiendo de una forma amplia. Entonces, la academia también es servicio público. Exactamente, ese es el punto. Yo puedo seguir sirviendo a la salud de mi país desde otro ángulo. Puedo seguir colaborando y voy a seguir, y voy a ser un miembro activo. Bueno, quién sabe, capaz que entro más allá, pero voy a ser un miembro activo en ese tema de la salud, porque siguen contactos y siguen reuniones y siguen cosas con gente del quehacer sanitario. Entonces, mire todo lo que queda abierto. Usted va a ser decano de Ciencias de la Salud en la Católica. Queda abierto el tema de la salud. Queda abierto el tema de la salud. Queda abierto el tema de la enseñanza universitaria con usted. Sí. Pues usted va a ser un decano de una facultad, de una universidad privada.
Sí. Queda abierto el tema del debate universitario en el país. La UCUDAL fue la primera universidad privada en el país. Sí, ahora le dicen UCU. UCU, bueno, la UCU. No, la UCU. La UCU. Bueno, la UCU. Asumo el error, la UCU. Bueno, pero la gente le decía la católica, Sí, ¿no? Le decía que la católica no tiene nada de malo. ¿Qué tiene decir la católica? Y sí, jesuita y la católica. Y los jesuitas hace 500 años que están en educación. Sí, ¿Por qué lo tienen que esconder tampoco, no? Bueno. No hay ningún tipo de esconder nada. Simplemente que como marca vio que son con 3 letras, se define mejor la... Sí, no esconden nada, si el rector, el prorector son todos... y tiene muchas facultades de medicina en América. Me permití esa broma con usted. Por eso en este viaje voy a hacer una visita. Bueno, pero digo, usted hablaba de que se siente honrado, nosotros también nos sentimos honrados de que haya aceptado la invitación. La verdad que nosotros no sabemos cuánto va a durar este camino, si va a durar lo que va a durar su decanato, ¿no? Pero nos gustaría seguir conversando con usted en los próximos años. Muchas gracias. Y usted no sé si seguirá organizando los tuitazos. Y si usted va a ir al próximo, Y ahora que no soy ministro, capaz que sí. Una primicia. Muchas gracias. Amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta primera entrega de Contraviento TV. Los esperamos en cualquier momento. Muchas gracias.